buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a este workshop a cargo de la docente Jennifer Levy. El día de hoy nos acompaña el tema la autoficción y la rebeldía femenina. Quiero compartir un poco acerca de Jennifer. Ella es licenciada en Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y actualmente es analista en formación por la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es magíster en literatura hispanoamérica por la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con publicaciones escritas de la ficción a la clínica actual sobre la vivencia fóbica de la sexualidad femenina para el libro Sexo y Psicoanálisis, una mirada a la intimidad adulta. Asimismo, pertenece al grupo Winnicott de Chile y Pactos de Creación del Periplo Faustino al Viaje Psicoanalítico en la 14 revista de Psicoanálisis en el Perú. Ella estará compartiendo con nosotros durante estos minutos en esta presentación y nos indicará también el momento en que podremos interactuar, por lo que mientras que ella va haciendo su disertación vamos a mantener los micrófonos silenciados hasta el momento de que la misma docente nos indique el momento para participar. Muchísimas gracias nuevamente, Jennifer, por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ahora sí. Bien, entonces quería comenzar un poquito esta vez. Lo que vamos a hacer hoy es introducir las autoras y los libros que vamos a leer en este taller literario que he titulado La autoficción y la revuelta femenina. Yo vengo leyendo algunas escritoras mujeres desde hace un buen tiempo y he elegido para este taller explorar la obra de tres de ellas, que son Rachel Cusk, Annie Ernaux y Virginie Despentes. Y ahorita voy a explicarles un poquito quiénes son ellas. Pero antes quería un poco comentar por qué las he elegido, ¿no? Y ellas son escritoras de no ficción. Bueno, en la no ficción y la autoficción son géneros que se mezclan mucho, pero básicamente son en realidad memorias, ¿no? Ellas escriben entonces desde su experiencia propia y lo hacen desde un lugar de la conciencia. Esto quiere decir que ellas critican una serie de categorías como la maternidad ideal, como el patriarcado, como las relaciones entre hombres y mujeres, el género, las categorías de género. Ellas son escritoras que critican todo lo que el establishment, digamos, da por sentado, ¿no? Por eso me parecen interesantes, porque pueden hablar desde un lugar desde un lugar cuestionador de la cultura, ¿no? Bien, entonces los libros que vamos a ver en este taller son libros de autoficción. Esto quiere decir, como les decía, que son memorias, ¿no? O sea, que son historias propias y a partir de ahí ficcionan sobre en lo que significa ser mujer en la sociedad de hoy, ¿no? Ahora, estas tres autoras son autoras europeas, ¿sí? Y alguien me podría decir por qué he elegido a estas autoras europeas y no escritoras más cercanas a nuestra realidad.
Sin embargo, me parece que a pesar de, sí, de estar muy alejada geográficamente, ¿no? De aquí donde estamos nosotros, a su vez son escritoras que tienen una cercanía, ¿no? Muy, muy, muy aguda con lo que en general podemos vivir las mujeres también de este lado del mundo, ¿no? Me parece que ellas son especialistas de alguna manera eh, en auscultar, en desentrañar la intimidad femenina, ¿no? Y esta intimidad femenina y estos recovecos que conforman nuestra subjetividad no son muy distintos, ¿no? De un lugar a otro. Otra de las razones por las que las he elegido a estas autoras tiene que ver con que su escritura, pienso que es un proceso de creación y de construcción de subjetividad, ¿no? Me parece, yo encuentro que la literatura, en general, la escritura y la lectura, ¿no? Son formas de conocernos a nosotras, a nosotros, y de construir un poco quiénes somos, ¿no? Eh, entonces, como mencionaba la presentadora, yo soy literata, pero también soy psicoanalista, entonces me interesa también el ejercicio de la escritura como una forma de construcción de uno como persona, ¿no? Y de la literatura como un facilitador de, de un autoconocimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué le he llamado, le he puesto a este título La Revuelta? ¿No? Quería de alguna manera aclarar que con la revuelta no me refiero a un movimiento feminista o a una revolución feminista, ¿no? Tomo esta palabra de una psicoanalista francesa que se llama Julia Kristeva, y ella utiliza esta palabra de la revuelta para, para decir o para subrayar la necesidad de, de volver a como un ejercicio de introspección, ¿no? Coincido con ella en que vivimos un mundo de cambios acelerados y que estamos capturados por las imágenes y las redes sociales y que hemos entrado como un sistema donde solo hacemos, pero ya no pensamos, ¿no? Entonces, ella propone de alguna manera que la escritura y la lectura son formas de regresar a nosotros mismos, ¿no? Son formas de constituirnos en seres pensantes y de poder tener una postura crítica frente a la cultura, ¿no? Que nos rodea. Y por último, antes de pasar ya netamente a las escritoras y sus obras, quiero decir que este taller, o los libros que vamos a leer en este taller, no solamente son valiosos no solamente, digamos, tienen un valor literario estos libros, sino que me parece importante que se puedan abrir espacios como este, ¿no? En donde podamos pensar asuntos como el de la mujer, como el de lo femenino, como el de sistemas patriarcales y machistas que han generado mucha violencia, ¿no? Y mucho desencuentro entre hombres y mujeres, ¿no? Somos testigos de los altos índices de feminicidios, de abusos contra la mujer, ¿no? Y todo eso hace que este espacio, estos espacios que puedan abrir para pensar a través de los libros y de la literatura, eh, estas cosas, ¿no? Y poder sensibilizarnos a estas temáticas que están tan, ahorita en el vertedero, ¿no? Bien, entonces quería compartir
PowerPoint, ¿sí? El título esta vez es La autoficción y la revuelta femenina, como les decía. Vamos a ver a tres autoras, Rachel Cusk, Annie Ernaux y Virginie Despentes, ¿no? Ella es Rachel Cusk. Ella nació en 1967 en Canadá. Se crió en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, y a los 7 años ella, perdón, ¿se me escucha? Sí, señorita. Ah, ok, gracias. A los 7 años ella regresa al Reino Unido, es el lugar de donde son sus padres, y ella vive ahí por el resto de su vida hasta hace muy poco tiempo, ¿no? En que el Reino Unido salió de la Unión Europea, como sabemos, ¿no? Y ella decidió mudarse a vivir a Francia, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con esta decisión eh, de su país, ¿no? Y esta, si bien puede ser una cuestión anecdótica, me parece que es importante porque esta postura crítica, ¿no? Y, y esta tendencia, ¿no? A la inconformidad, ¿no? Va a estar también reflejada en su escritura, ¿no? Como veremos ahora. Bueno, entonces ella creció en una familia católica adinerada. Ella creció en un boarding school, o sea, en un colegio internado, y esto la marcó mucho, ¿no? Tuvo una relación, parece, muy fría y distante con sus padres. Ella en una entrevista comenta que sus padres, cuando se molestaban o cuando había algún tipo de desencuentro familiar, le hacían la ley del hielo, ¿no? Es decir, dejaban de hablarle. Y que ella, de alguna manera, se dedicó a la escritura justamente para darle la vuelta a esto, ¿no? Y para no quedarse callada y para poder dar a conocer su voz, ¿no? Bueno, ella es conocida por ser una escritora que en realidad disecciona de una manera muy fina todo lo que tiene que ver con el tema de la feminidad, de la mujer, ¿no? De los roles de género, de las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. Es una escritora que escribe con mucha ironía y mucho sarcasmo. Este libro, que lo publicó en el 2001, A Life's Work on Becoming a Mother, que no está traducido al castellano, este libro provocó mucha controversia en Inglaterra, ¿no? Tanto por el lado de los medios de comunicación como del lado de muchas mujeres madres que se sintieron ofendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este libro ella relata su experiencia como madre primeriza, y en realidad es una experiencia para nada que encaja con la madre idealizada que nos han vendido de ¿no? De la cultura occidental, el marketing y todas estas cosas. Y en realidad nos han vendido una imagen de una mujer madre idealizada, ¿no es cierto?, que no corresponde con la experiencia, ¿no?, que tenemos muchas madres. Y Rachel Cusk lo que hace en este libro es eso, ¿no? Es desacralizar esa imagen que se tiene de esa madre puesta en un altar. Y lo irónico es que tiene una repercusión de rechazo en las mismas madres, ¿no? Que al parecer no quieren ver o quieren negar que existe esta dimensión de la maternidad, que no es todo color de rosa, ¿no? Entonces, bueno, esto le trajo mucho problema a Rachel Cusk,
se sintió muy, muy expuesta, muy incomprendida por la sociedad inglesa, e incluso tuvo que escribir un artículo en un periódico, The Guardian, de alguna manera justificándose, ¿no? ¿Por qué había escrito esto, ¿no? Eh, Porque la gente, digamos, había entendido que Rachel Cass con este libro estaba eh, fomentando, ¿no? Que las mujeres no tengan hijos, ¿no? Bueno, y luego de muchos años, ¿no? Más de 10 años después, ella escribe Despojos, ¿sí? Que es otro libro que tiene que ver con su experiencia personal. El título completo es Despojos sobre el matrimonio y la separación, ¿no? Y aquí relata su proceso de divorcio, ¿no? Este libro tuvo una gran acogida, a diferencia del primero, y al parecer parece que es porque en ese momento, en esos años, el género de la autoficción ya estaba un poco más en boga, ¿no? Entonces fue como que coincidió un poco la publicación de este libro con que empezaban a aparecer muchos autores que escribían desde su experiencia más personal, ¿no? Aquí ella empieza el libro cuestionándose por qué si es que ella se autodefine como una mujer o una persona feminista, por qué es que en el proceso de su divorcio ella le pide a su esposo quedarse con sus hijas, tener la custodia de sus hijas, ¿no? Si es que ellos habían compartido un matrimonio igualitario, ¿no? Y donde en un matrimonio igualitario padre y madre tienen los mismos derechos sobre sus hijos, ¿por qué ahora ella tiene este sentimiento de posesión sobre sus hijas? ¿No? Entonces, así comienza este libro, ¿no? Y lo interesante es que ella puede ser consciente también de sus propias, de su propia actitud, digámoslo así, patriarcal, ¿no? Ella que critica el sistema patriarcal, también se asume como parte de ese sistema, pero siendo consciente, ¿no? De que esto sucede, y sucede con muchas mujeres además, ¿no? Quería leerles un pequeño fragmento, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Y dice así: las niñas son mías. Antes habría criticado ese sentimiento con severidad, o sea, el sentimiento de posesión, ¿no? Sobre los hijos. Pero de determinadas partes de la vida no es posible tener un conocimiento previo. ¿Dónde se había gestado esta herejía? Si estaba en mí, ¿dónde había vivido todos estos años en nuestro hogar igualitario? ¿Dónde se había escondido? ¿No? O sea, esta necesidad de posesión, ¿no? ¿Dónde había estado en todos esos años en los que ella había vivido en un matrimonio igualitario, ¿no? Aquí he traído otra cita que también, digamos, son de las primeras páginas de este libro y que dice así, ¿no? La narradora, ella, Rachel Cass, dice: mi marido creía que yo lo había tratado monstruosamente. No había quien le quitara esa idea de la cabeza. Su mundo entero dependía de ella. Ese era su relato. Y de un tiempo a esta parte he llegado a odiar los relatos, ¿no? Creo que aquí también ella habla de cómo las verdades fijas, ¿no? Tienden a definir quiénes somos, ¿no? Y cómo a veces los relatos que construimos nos sirven para, para poder sobrevivir también, ¿no es cierto? Vivimos de relatos, ¿no? Y de construcciones. Bueno, luego de unos años, esta es una trilogía que ella escribe en el 2016, 2018 y 2020, respectivamente.
Y aquí ella da un giro enorme en su escritura, porque hasta ahora lo que había prevalecido eran sus historias autobiográficas, ¿no es cierto? Sus historias autoficcionales. Pero aquí ella da un giro y esta trilogía es pertenece al género de la ficción, ¿no? Es una trilogía muy interesante, se la recomiendo mucho, ha sido tiene muy buena crítica, ¿no? Como les decía hace un rato, la división entre lo que es autoficción, no ficción, ficción, es muy borrosa, y yo prefiero utilizar un término de la antropóloga Leonora Fuchs, porque ella habla del espacio biográfico. Y este espacio incluye, ¿no? Dice así, un conjunto de géneros como las biografías, las autobiografías, las confesiones, las memorias, los diarios íntimos, las correspondencias. Incluyen las formas contemporáneas híbridas, como la entrevista, el testimonio, la autoficción, la novela gráfica, el show televisivo, el documental subjetivo y las crecientes mostraciones de sí en las redes sociales, donde lo vivencial y lo privado y lo íntimo se narran en distintos estilos. Esta tendencia a usarnos como materia prima para escribir es sintomática, como si ninguna creación pudiera despegarse de lo efectivamente vivido, ¿no? Me parece esto también interesante, ¿no? Leonora Fuchs nos da a entender de que esta tendencia a escribir sobre la experiencia de uno, ¿no? Sobre la experiencia íntima, es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Y esto lo podemos conversar, ¿no? Lo podríamos conversar en el taller, ¿no? Porque estamos necesitando de una literatura más intimista, ¿no? Bien, la siguiente autora que vamos a leer es Annie Ernaux. Ella es una escritora francesa, actualmente tiene alrededor de 80 años. Nació en un pueblo de obreros en la zona de Normandía de Francia en 1940. Ella fue hija única, ella creció en una familia de clase media, de izquierdas, y, y ella fue una de las pocas mujeres de su pueblo que tuvo acceso a la educación, ¿no? Gracias a su madre, que era una mujer que leía muchísimo y que inculcó la lectura en Ernaux. Su madre hizo todos los esfuerzos para que ella pudiera terminar el colegio, y Ernaux decidió continuar sus estudios yendo a la universidad. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, ella consiguió una plaza como profesora en la universidad y no se quedó trabajando en su pueblo como lo hacían muchas mujeres de su generación, ¿no? Digamos, continuando con la tradición familiar de trabajar en las fábricas o en los locales del pueblo, o siendo amas de casa netamente, ¿no? Entonces ella dio un salto generacional, ¿no? Y este salto generacional al mismo tiempo la llenó de mucha culpa, ¿no? Porque ella ingresó, digamos, en el entorno intelectual de la ciudad capital, de París, y empezó a rodearse de gente muy distinta a la que ella había conocido en su pueblo y en su lugar de origen. Entonces ella sintió durante toda su vida, ella siente, aún en los libros que sigue escribiendo, ella cuenta, ¿no? Esta sensación de culpa y de traición, ¿no? Ella en una entrevista dice que se autodenomina como una tránsfuga social, ¿no? Porque sintió que abandonó, ¿no? Abandonó la cultura en la que había crecido, ¿no? Y adoptó esta nueva cultura.
El libro que vamos a leer es este, La mujer helada. Es un libro que ella escribió a sus 40 años, en 1981, y ahí ella describe su vivencia como esposa y como madre, ¿no? En el mismo estilo que Rachel Cass, ella, digamos, desidealiza y desacraliza las imágenes que tenemos de lo que es ser una buena esposa, una buena madre, ¿no es cierto? Una buena hija, y lo hace también de una manera muy, muy irónica, muy sarcástica y muy lírica, ¿no? Eh, Aquí he traído también un pequeño fragmento de un momento del libro en donde dice así: odio Annecy, ¿no? Annecy es el pueblo donde se instaló con su esposo y sus hijas, ¿no? Ahí fue donde me estanqué, donde viví día tras día la diferencia entre él y yo, donde me hundí en un universo encogido, donde me hinché de minúsculas preocupaciones, de soledad. Me convertí en la guardiana del hogar, en la encargada de la subsistencia de los seres y del mantenimiento de las cosas. Annecy, el lugar ideal para el aprendizaje del papel, lo de antes no había sido nada en comparación, ¿no? Creo que aquí ella refleja su vivencia, ¿no? De soledad, de estancamiento, de congelamiento, ¿no? De alguna manera, como dice el título, ¿no? De estar en como en una suerte de prisión, ¿no? Aquí hay otros dos libros, ¿no? Uno es El lugar, publicado en 1983, y otro es Una mujer, publicado en el 87. Estos libros son un homenaje a sus padres, ¿no? El lugar es un homenaje a su papá, que ella lo escribe cuando él muere, y en realidad es una especie de escritura de duelo, ¿no? Ahí es donde ella vuelca todos estos sentimientos de culpa, estos sentimientos ambivalentes en relación a la figura de su padre, y, y en una mujer está la relación que tuvo con su madre, ¿no? Una mujer muy especial en su vida, que le abrió las puertas de alguna manera del mundo también, ¿no? Eh, Luego están estos dos libros, que también los he leído, que los quería compartir con ustedes porque son también muy, a mí me han gustado mucho. Uno es La vergüenza, como le decía, la vergüenza, no sé si lo mencioné, pero la vergüenza, al igual que la culpa, es un sentimiento que también ha acompañado mucho a Annie Ernaux a lo largo de su vida. Es una vergüenza casi existencial, ¿no? Por haber nacido donde nació, en la familia en que nació, una familia con un padre analfabeto, ¿no? Una familia como muy, muy precaria, ¿no? Donde ella sentía que los modales y los valores que le habían inculcado eran muy distintos de los que ella encontraba en sus amigos en el colegio y más tarde en la universidad, entonces sentía como una suerte de vergüenza, ¿no? Y este libro también es interesante porque nos hace ver también cuánto daño nos pueden llegar a hacer las, las concepciones acerca de qué es una familia normal, entre comillas, ¿no? ¿Qué era para Annie Ernaux una familia normal, por ejemplo, ¿no? Y cuánto daño nos pueden hacer estas expectativas y estas ideas que la sociedad vuelca, ¿no? Sobre nosotros y con las la que nosotros nos adueñamos y terminamos como creyendo que son, ¿no? Lo normal o la verdad o lo esperado, ¿no? Y este otro libro que se llama Los años es un libro que ha ganado muchísimos premios, ha sido catalogado como una obra maestra. En ese libro, ella a través de fotos de toda su vida va contando su historia al mismo tiempo que va contando la historia de su país, ¿no?
desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta los años 2000 más o menos. Entonces, es un libro muy, muy interesante porque combina, ¿no?, lo personal con lo histórico al mismo tiempo, ¿no? Y Annie Ernaux ha llamado, ella misma ha definido su escritura como una autosociobiografía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para ella? Dice, el yo que utilizo no es tanto un medio para construir una identidad a través del texto, ni de autoafirmarme, sino un modo de agarrar de mi experiencia los signos de una realidad familiar, social o pasional que va más allá de mí, hacer de un signo absolutamente personal un signo colectivo, ¿no? Y creo que yo también coincido con esta forma de ver este tipo de género literario, porque, digamos, se le ha criticado mucho a la autoficción, ¿no? Eh, de ser una narrativa narcisista, ¿no? Centrada en el autor y que olvida todo lo que sucede alrededor, ¿no? Pero creo, por lo menos en las autoras que presento aquí en este taller, que van más allá de sí mismas, ¿no? Eh, son autoras que logran, parten de su experiencia, pero eh, reflejan lo social, ¿no? Nuestra tercera escritora que vamos a leer es Virginie Despentes. Ella es una escritora francesa, también, al igual que Annie Ernaux. Nació en 1969, o sea, ella está más cerca de la generación de Rachel Cusk, pero la he puesto aquí hacia el final porque me parece que su obra tiene un tinte muchísimo más contestatario que las otras dos, ¿no? Ella creció en una familia también de izquierda en Nancy, que es una zona de Francia, y ella a los 17 años huyó de su casa y se fue a vivir a Lyon. En Lyon ella empieza a trabajar como prostituta, ¿sí? Ella luego escribe un primer libro en 1992, escribe su primer libro que se llama Fóllame, y este es un libro que ella va a llevar a la pantalla del cine porque Despentes también es una directora de cine, lo va a llevar a las pantallas en el año 2000, pero este libro, esta película va a ser muy, muy, muy criticada y va a salir va a ser prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque tocaba temas tabús en ese momento y creo que aún siguen siendo tabús, como son el tema de la prostitución, de la violación y de la pornografía, ¿no? Que son temáticas que ella trabaja recurrentemente en sus historias, en sus novelas y en sus escritos, ¿no? Despentes es una escritora que deconstruye todas las categorías acerca de lo que se espera de una mujer y saca a la luz muchos temas que tratamos de mantener siempre escondidos porque no son temas bien vistos, ¿no? Pero a partir de el libro que ella escribe, que es que es el que vamos a revisar, que lo publiqué en el 2016, que se titula Teoría King Kong. Este es un libro que inicia todo un movimiento feminista muy importante en Francia, y va a ser el referente de muchas autoras que vendrán después, que se van a lanzar a hablar sobre sus experiencias, por ejemplo, de violación o o de aborto, por ejemplo, ¿no? En Italia hay una escritora que es Vanessa Springora, que hace poco tiempo ha publicado un libro que se llama El consentimiento, por ejemplo, y que ahí ella
cuenta su experiencia de haber sido abusada a los 13 años por un escritor francés muy reconocido, ¿no? Entonces, este libro es el inicio de muchas otras eh, cosas que vienen, importantes que vienen después, ¿no? El libro, para darles una idea del tono narrativo que tiene, he traído este pequeño fragmento. El libro empieza así, ¿no? Dice: escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, ¿no? Entonces, me pareció ponerlo al final porque justamente, digamos que va más allá, ¿no? Incluso este libro es un ensayo, es un manifiesto feminista, pero lo he incluido aquí porque eh, tiene muchos rasgos autobiográficos. Como les decía, en este libro ella también va a contar su experiencia de violación a los 17 años, su experiencia como prostituta, luego de haber sido violada, su experiencia de haber sido internada en un psiquiátrico a los 15 años, ¿no? Entonces, este libro es un ensayo, pero al mismo tiempo es una narrativa muy, muy personal y biográfica, ¿no? Eh, bueno, no sé si me quedo por acá y vemos si ustedes tienen algunas preguntas para hacer. Jennifer, muchas gracias por la sesión de hoy. Igual ahora invitamos a todos nuestros compañeros participantes a compartir sus preguntas, consultas o comentarios de hoy. Pueden escribirnos al chat o activar sus audios y poder participar. Así que si Grecia, Grace, Ivana, Fiorella tienen algo que comentarnos o consultar, quedamos atentos al chat. Pueden levantar la mano y dejamos el permiso para el audio. Aquí estoy viendo los mensajes. Estoy respondiendo al primero, a Grecia. Y luego me dice que no se podía visualizar, pero al final sí, ¿no? ¿Se pudo visualizar el PPT? Ivana nos pregunta si podemos recomendar más escritoras, más nombres de escritoras. Sí, hay muchas más que podría recomendarles. En principio este taller tenía, la idea era poder trabajar algunas autoras que trabajen en este género de la autoficción, por ejemplo, en Latinoamérica, en el Perú, ¿no? Para tener una visión también un poco más abarcadora. Por ejemplo, están Gabriela Wiener, la peruana, ¿no? Que también tiene libros de autoficción, ¿no? Que hablan sobre su experiencia de maternidad. Su último libro, que se llama Guaco Retrato, habla de su duelo por la muerte de su padre y su relación de poliamor, ¿no? Por ejemplo, ese es un buen libro. Y luego hay muchas más. Está Sosa Villada, que es una argentina, que escribe Las Malas, que también habla sobre su experiencia como, como trans y como prostituta, ¿no? Eh, es un libro muy, muy desgarrador, ¿no?
y muy valiente también. Sí, hay este libro que les comenté de Vanessa Springora, es una escritora italiana, donde cuenta también su experiencia de haber sido abusada a muy temprana edad por un escritor muy conocido, ¿no? Francés, y ella recién en este libro, después de toda una vida, recién ahí puede sacar a la luz esta experiencia tan traumática y tan dolorosa, ¿no? Bueno, los y las invitamos al curso taller Mujeres, Autoficción y Feminismo, que se va a desarrollar ahora desde 6 de junio al 10 de julio. El curso va a contar con 16 horas. Las sesiones van a ser los lunes de 7 a 9 de la noche. El cierre de discusiones es este 2 de junio, y para mayor información nos pueden escribir a formacion.continua@uar.pe o a milagros.sebastiani@uar.pe. Aquí en la descripción vamos a dejar el número de celular de nuestra compañera Milagros para que les pueda brindar mayor información y puedan inscribirse. Ahora, bueno, acá acaba de llegar una consulta, ahora lo vamos a ver, Grecia. Bueno, espero que esta parte también haya quedado claro. Igual voy a dejar el número de nuestra compañera por el chat grupal para que puedan registrar. Ahí va. Entonces voy a leer la pregunta de Grecia Guamán, quien nos comenta que además de las experiencias descritas por dichas escritoras europeas, ¿existen otras autoras en otros continentes que describan situaciones parecidas, pero considerando sus diferencias culturales y geográficas? Es lo que nos consulta Grecia Guamán. Y Grace Córdoba nos pregunta, ¿y sobre las lecturas nos compartirán los libros o debemos adquirirlo si nos escribimos, o si es que nosotros vamos a brindarlos, ¿no?, en el taller? Bueno, eso es Jennifer. Los libros, a ver, perdón, no sé si me escucha, si se me escucha. Los libros van a ser compartidos, los PDFs, ¿sí? De forma gratuita a los que se inscriban en el taller, no los tienen que comprar, ¿sí? Ya los libros los tengo yo en PDF y los voy a compartir, ¿ya? Lo otro, que la pregunta anterior, sí, como mencioné, no se pudo incluir en este taller autoras latinoamericanas, ¿no? Pero puedo recomendarles estas, por ejemplo, que les mencioné: Gabriela Wiener, Camila Sosa Villada, Rivera Garza, que es mexicana, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, ¿sí? Son algunas de ellas que ahorita se me vienen a la mente y que son latinoamericanas y que también trabajan todos estos temas y que creo que les puede interesar, ¿no? No sé si se recibió esta... Bueno, creo que quedó muy claro. Muchas gracias a ustedes por sus consultas, dudas. Muchas gracias, Jennifer, por esta explicación, por esta ponencia de hoy. Y nada, los y las esperamos al curso de taller Mujeres, Autoficción y Feminismo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos. Gracias.